La alergia al polen ya está aquí. ¿Te levantas con molestias en los ojos? ¿Estornudas? ¿Tienes la nariz congestionada? Atención a nuestros consejos. Y si crees que tu hijo también puede ser alérgico, la pediatra Lucía Galán te dará consejos para tratar los síntomas en los niños. Te presentamos el nuevo superalimento de moda en Hollywood. Se llama Amla y viene de la India. ¿Cuál es su valor nutritivo real? Y otra moda, la de comer algas, el alimento más rico del mundo en yodo y en omega 3. ¿Cómo se recomienda tomarlas? Y si lo tuyo es la cocina tradicional pero no tienes dotes de chef, aprende a preparar platos sencillos y muy sanos con la ayuda del microondas. Todo esto y mucho más en la próxima media hora, en Saber Vivir. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hace apenas unas horas, esta misma madrugada, hoy apenas han dormido, los equipos de emergencias de la Comunidad de Madrid rescataban de entre los escombros a un hombre y a una mujer de unos 80 años de edad tras derrumbarse su vivienda. Se investiga si la causa ha podido ser una explosión. Felicitamos, saludamos, muy buenos días. Nos acompañan en plató, en directo, Javier Muñoz Moña, bombero que ha participado en este rescate, y Rafael Andrés, instructor del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid. Buenos días, bienvenidos. Hola, buenos días. Hemos dormido pocas horas, ¿no? Muy pocas, sí. Desde las 3:30 llevábamos trabajando allí. Bueno, estas dos personas en principio están graves, pero entiendo que es una satisfacción laboral el que se hayan encontrado con vida. Sí, desde luego, porque, hombre, la satisfacción mayor es que no les haya pasado nada, aunque nosotros su estado físico no sabemos, porque se los lleva a las UBIs y después ya no nos llega información. Bueno, tenemos el último parte médico que enseguida lo vamos a comentar. Javier, al llegar al lugar del siniestro, ¿con qué os encontrasteis? Bueno, nosotros ya estaban compañeros trabajando de otros parques y el edificio, como se puede ver en las imágenes, se encontraba prácticamente derruido completamente. Y habían estado ya sectorizando y desescombrando en algunas zonas buscando los posibles supervivientes, a ver qué es lo que había pasado. Seguramente, nos han comentado que han pasado también los perros para ver si detectaban algo. Y a nuestra llegada ya habían sacado al varón. ¿Se sabe si se ha producido por un escape de gas? Yo eso no lo puedo confirmar. Lo que sí es que olía gas. Cuando nosotros llegamos, sí, olía gas por la zona, y aunque nuestros detectores decían que no estaba que no era zona de riesgo, dentro del riesgo, pero sí olía gas en la zona, sí. Os comentaba hace apenas unos segundos que tenemos el parte del hospital de Getafe donde está ingresado el hombre. Su estado desafortunadamente es muy grave, tiene quemaduras en el 35% de su cuerpo, en piernas especialmente y en cara, y tiene además afectación respiratoria. De la mujer no sabemos nada, está en el Hospital de la Paz y el hospital todavía no ha dado datos a espera del consentimiento familiar. ¿Cuánto tiempo pudieron haber estado, se sabe, entre los escombros? El varón creo que estuvo más o menos como una hora aproximadamente, 40 minutos, una hora, hasta que lo sacaron los compañeros, y la mujer estuvo como unas 6 horas y media aproximadamente dentro de los escombros, sí. Rafael, ¿qué mensaje? Tú como formador de bomberos, os daba la enhorabuena esta mañana, me decías tú, no, es mi compañero. Digo, bueno, el trabajo también se hace desde... Ha sido un equipo... Desde la otra parte, el equipo. Por cierto, que habéis venido acompañado de un montón de compañeros, a los que saludamos también y... Estamos haciendo visitas de prevención, identificando riesgos y colaborando y coordinándonos con el personal de prevención de Televisión Española y con los técnicos de mantenimiento y con los bomberos que tenéis, precisamente para adelantarnos cuando ocurren este tipo de siniestros. ¿Y qué mensaje podríamos enviar a los espectadores? ¿Qué prevención? ¿Qué podríamos hacer para evitar esas fugas de gas en casa? Pues es sencillo, pero requiere cultura que vamos adquiriendo. Pero ¿qué le decimos a la gente? Las revisiones anuales, que tanto se insiste, hay que hacerlas. Hay que hacer esa revisión anual, sí o sí, en todas las instalaciones de gas. Se va mejorando la tecnología, ahora se intenta implantar lo que son las calderas estancas, pero bueno, manejamos distintos tipos de gas en las casas. Hay quien tiene gas natural, pues hay quien puede tener butano, hay otras formas. No huelen igual, además, me parece. En principio hay incluso algunos gases, por ejemplo, siempre vamos, el CO2 no explota, por ejemplo, pero es muy tóxico, ¿no? Y hay intoxicaciones también por monóxido de carbono. Y además que la gente mayor muchas veces también tiene mal el olfato, porque se le va atrofiando. Entonces son factores que indudablemente pueden contribuir a que haya estos accidentes. Por eso las revisiones son importantes. Claro, las revisiones, el mantenimiento de los equipos, el tener la instalación de la vivienda, las rejillas que tenemos en una instalación de gas en el interior, y tenemos unas rejillas en la cocina o en la zona donde está ubicada. Si está en el exterior, en una terraza, no es necesario.
necesario, pero esas rejillas que estén libres, que no estén tapadas, que no coloquemos una bolsa, que no coloquemos un mueble para que puedan ventilar. Además de esto, es cierto, los gases que llevan pues elementos aditivos para que el olor nos alerte. El olor, ya lo sabemos, ciertamente desagradable. Algunos gases son más ligeros que el aire, más fácil de evacuar, otros son más pesados, como es el butano. Problema, que si lo olemos estamos en riesgo. ¿Qué podemos hacer? Inmediatamente no utilizar ningún aparato eléctrico, ventilar lo que podamos, desalimentar, es decir, cortar esa cocina y sobre todo salir, cerrar puertas y avisar al teléfono 112 o la aplicación MY 112 para que los bomberos y los técnicos, pero sobre todo los bomberos, las emergencias, podamos ponernos en funcionamiento y no exponernos nunca en ningún caso. Pues agradecemos vuestra labor, muchísimas gracias por acompañarnos, Javier Muñoz Moya, ahora a descansar, ¿eh? Sí. Y Rafael Andrés, muchísimas gracias y enhorabuena también a todos los compañeros. Muchísimas gracias. Muchas gracias sobre todo por darnos la oportunidad también, que los bomberos somos muy anónimos y nos gusta que sepáis que pero muy queridos por la población. Eso esperamos. Eso es verdad. Muchas gracias. ¿Perjudica el microondas a los alimentos? ¿Es cierto que altera su composición destruyendo los nutrientes? Hoy en Saber Vivir, cocinar con microondas. Y este año las alergias al polen llegan con retraso, pero llegan con muchísima fuerza, con mayor incidencia. El polen está en el aire. ¿Qué tal? ¿Ha notado sus ojos al levantarse? Muchas personas amanecen con ellos rojos, con picor. Esto puede ser normal, puede ser habitual, doctores, pero no es normal. Es que en primavera hay inyección conjuntival, que si se vienen pues los bichitos, que si vienen los pólenes, como dices tú, Macarena, se ingurgitan los ojos, se ponen rojos y muchas veces no sabemos si es una cuestión de alergia, si es una cuestión ambiental, si es una cuestión de que hemos dormido poco, si es una cuestión irritante de algo que está en el ambiente tipo alcoholes o fenoles. Por eso es muy importante cuando uno tiene los ojos rojos, lo primero que te viene es frotarlos, picar. Uy, lo del picor, hemos tenido que oftalmólogos que dicen, los ojos se rascan con los codos. Porque realmente cuando se nos pone el ojo rojo, es decir, si nosotros miramos el ojo, lo blanco del ojo, eso es la esclerótica, pero por delante de ese blanco está la conjuntiva. La conjuntiva es una mucosa que es transparente y por tanto no la tendríamos que ver. Si la estamos viendo porque está enrojecida es porque, como bien decía Luis, algo le está irritando. Pueden ser virus, bacterias o pueden ser esos granitos de polen microscópicos que están en el aire, pero que los alérgicos los conocemos muy bien porque nos dan síntomas y además que se pueden medir y nos dan síntomas como estos. Es el primer síntoma. Y los alérgicos ya lo notan. Y el culpable de todo es él, el polen. Lo estamos viendo gracias a este microscopio, doctora, pero yo no entiendo nada. Explíquenos la imagen. Estos, bueno, como puedes ver, estos son los granos de polen de plátano de sombra, que es lo que están polinizando. Y, bueno, el resto de partículas que ves de muchos colores y las negras, contaminación. ¿Y todos estos datos, doctora, dónde van a parar? Bueno, los volcamos todos a la Red Nacional Palinocan y luego pues se puede acceder a ellos los pacientes alérgicos a través de la página web. En Barcelona y en Valencia y en Madrid tenemos unos niveles muy altos. Bueno, y lo que hemos visto es el resultado de lo que mide este aparato. Sí, este es un colector Burkhardt y en el cual pues durante 24 horas todos los días a través de esta ranura que está captando todo el aire con todas las partículas para saber los niveles por metro cúbico de polen. ¿Qué pueden esperar los pacientes con alergia esta primavera? A ver, se prevé que va a ser una primavera bastante intensa. Ha estado lloviendo muchísimo. ¿Y cuáles son las plantas a las que más tenemos que temer? Ahora estamos marzo-abril en la época del plátano de sombra. Las más representativas y que son las que se prevén muy intensas son las gramíneas y el olivo. Es la gran olvidada. No nos acordamos de la alergia hasta que empieza a molestarnos. Los expertos recomiendan tratarla antes de que la tengamos encima. Y los niños y las niñas también tienen alergia al polen. Habrá espectadores que en estos momentos estén pensando, ¿y mi hijo? ¿Y mi hija? ¿Tienen alergia
al polen? Vamos a averiguarlo, se lo vamos a preguntar a nuestra pediatra de cabecera, a la doctora Lucía Galán. Buenos días. Hola, buenos días. Bienvenida. Mi primera pregunta es si es genético, si es hereditario, si yo puedo transmitirle mi alergia al polen a mis hijos. Sí, efectivamente, las alergias tienen un componente hereditario importante. De hecho, si uno de los dos papás es alérgico, el niño desde luego tiene más riesgo, pero si encima los dos tienen alergia, rinoconjuntivitis alérgica o incluso asma, el niño todavía tiene más riesgo, con lo cual es algo que siempre historiamos cuando entra un niño por primera vez en la consulta, especialmente los pequeñitos cuando empiezan con una dermatitis atópica y empieza a ser moderada severa, a veces ese puede ser el inicio de alergias futuras, así que sí. Puede ser el inicio, pero ¿y cómo saber de forma segura que es alergia y no otra cosa? Bueno, pues primero hay que hacer una adecuada historia clínica, hay que preguntarle a los papás qué síntomas tienen los niños. Entonces los niños típicamente con rinoconjuntivitis se rascan mucho la nariz, de hecho es muy típico encontrar en estos niños una línea aquí en la nariz de hacer este gesto continuamente, les lloran mucho los ojos, les pican, por las mañanas se levantan y empiezan a estornudar en salvas, que decimos, les preguntamos si tienen más síntomas dentro de casa, fuera de casa, en primavera, en invierno, si tienen tos nocturna. A continuación, si todo sugiere que hay una alergia, pues entonces se les hace el prick test, que se les pone las distintas sustancias dentro de la piel y se ve si tiene una reacción. Y en función de lo que salga, se contrasta con una analítica de sangre hecha ya por el alergólogo infantil. O sea que es un proceso... Sí, pero como sabes, el sistema inmunológico va variando, va modificándose con la edad. Y muchas veces los padres nos hacen preguntas como esta que te van a hacer a ti directamente. Vamos a ver. Hola, ¿a qué edad se le pueden hacer pruebas de alergia a un niño? Vale, esto lo preguntan muchas veces, incluso dicen, no, es que me han dicho que es muy pequeño para hacer las pruebas de alergia, ¿no? Lo hemos escuchado todos. Bueno, realmente ningún niño es demasiado pequeño para hacer las pruebas, se pueden hacer en cualquier momento, pero es verdad que las sustancias que producen alergia ambiental, como pueden ser los pólenes o los ácaros, normalmente no las desarrollan siendo pequeñitos, menores de 2-3 años es raro. Entonces las alergias alimentarias sí que se hacen desde bebés, cuando hay un primer síntoma se hacen, las alergias ambientales las hacemos cuando hay muchos síntomas a partir de los 3, 4, 5, pues cuando el niño lo necesita. Pero Lucía, una vez que ya sabemos que nuestro hijo es alérgico, también surgen dudas. Vamos a ver. ¿Es recomendable darles medicación para la alergia a los niños y a partir de qué edad? Bueno, respecto a la medicación, tenemos que dar medicación si interfiere con su vida diaria. Si el niño tiene síntomas diarios, aunque sea en una época del año, hay que utilizar medicación. Entonces, es muy importante enseñar a los padres cómo se utilizan los sprays nasales. El tratamiento de elección de la rinitis alérgica son los corticoides nasales. Entonces, se les explica a los papás que primero el niño se tiene que sonar la nariz, ¿vale? Se agita un poquito el frasquito, se pone en posición vertical, se inclina un poquito la cabeza y es muy importante que al introducir el spray en la nariz lo dirijamos hacia afuera, no hacia el tabique nasal, sino hacia afuera. Pulsamos una vez, al mismo tiempo que inspiramos, retiramos el dispositivo y expulsamos el aire por la boca. Y hay que explicarles a los papás que intenten que no suenen a los niños los 15 minutos después de aplicar el spray. Respecto a los antihistamínicos, que en los niños utilizamos jarabe, insistimos a los papás que a veces, como efecto secundario, tienen somnolencia. Los niños están más dormiditos, que esto a veces es un efecto secundario deseado, porque a veces lo que nos interesa es que duerman por la noche. Claro. Y ya por último, sí que hay que explicar a los que tienen alergia al polen las medidas de evitación del polen. Es decir, que en máxima polinización, evitar excursiones al aire libre, subir las ventanillas de los coches, cuando lleguen de casa hay que quitarse la ropa, tenemos que intentar no colgar la ropa fuera porque el polen se queda pegado en la ropa, utilizar gafas de sol, evitar andar en bicicleta y en moto en las épocas de máxima polinización. Pero, Lucía, en el caso de que somos alérgicos al polen, esas medidas están fenomenal, pero mi pregunta es, ¿los niños o las niñas o los mayores alérgicos al polen pueden tomar polen? Porque el polen se come. Es decir, yo tengo aquí polen que podemos echar, bueno, pues en los yogures, en cualquier otro sitio. Y tengo al lado avena. La avena es una gramínea. Es muy frecuente ser alérgicos a las gramíneas. ¿Podríamos tomar avena por boca o podríamos comer polen aunque seamos alérgicos a ello? Bueno, tenemos que tener cuidado. Los niños muchas veces también tienen alergias cruzadas, a veces simplemente tienen alergia a la inhalación y no a la ingesta, pero cuando tenemos un diagnóstico claro de alergia a las gramíneas o de alergia a los polenes, con este tipo de alimentos tenemos que avisar a los padres que tengan mucho cuidado y ante cualquier mínima reacción que utilicen el tratamiento que les ha recomendado su pediatra o su alergólogo y que se estudie en profundidad por si hay otro tipo de alergia
alergias. Las alergias a veces van sumando en los niños. Sí, bueno, igual que las alergias a las frutas. Hay quien es alérgico a la fresa, al melocotón o al plátano. Ahí sí que no pueden tomar absolutamente Efectivamente, nada. las alergias alimentarias se prohíbe el consumo de esas frutas, vamos, hasta que se demuestre el contrario. Bueno, a ver qué nos trae el polen este año. Lucía Galán, muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Gracias a vosotros. Pues hemos hablado de fruta y aquí no tenemos una que se está poniendo muy de moda, se llama amla, también se llama grosella india y la verdad es que dicen que es una de las plantas más importantes en la medicina ayurvédica, pero vamos a conocerla un poco mejor. Esta baya de origen asiático llega a España rodeada de muy buena fama. Los expertos destacan su poder antioxidante y sus múltiples beneficios para la salud de las arterias e incluso de la piel, algo que a buen seguro habrá llamado la atención de famosas tan internacionales como Kim Kardashian, Cindy Crawford o Sofía Vergara, que han dedicado un sinfín de elogios a este alimento, destacado en la publicidad como auténtico elixir de la vida. Y para darle rigor científico, recuerdan que el primer promotor de este nuevo superalimento es un médico, el doctor Rak Kanodia, cirujano plástico y médico experto en Ayurveda. Este doctor es quien ha dado a conocer en Hollywood los poderosos efectos que se atribuyen al amla. Sus clientas más exclusivas se han aficionado a consumirlo en forma cosmética, en infusiones o incluso en aguas minerales enriquecidas con esta baya. En nuestro país ya se comercializa en forma de suplementos de vitaminas naturales y también en productos de belleza. Bueno, nos encanta tener a la directora del Instituto Macrobiótico en Valencia, la creadora del restaurante Quimpira. Muy buenos días, Patricia Restrepo. Buenos días, Macarena. Muchísimas gracias por venir. Nos vamos a fijar en esta tendencia que viene de Oriente, concretamente en Japón, que es la macrobiótica. ¿Y qué alimentos no son los recomendados en la macrobiótica? ¿Cuáles son los que se excluirían? A ver, Macarena, realmente la macrobiótica no excluye. La macrobiótica es una visión muy amplia que incluye, pero sabe en qué momento, cuándo y cómo. Hay alimentos muy extremos, como podría ser el azúcar, como podrían ser los embutidos, las carnes con alto contenido en grasa, los alimentos muy refinados que preferimos no utilizarlos. Correcto, es muy interesante. Claro, la grasa, el azúcar... Sí, a mí me llamaba un poquito la atención, Patricia, que lo que he leído un poco por encima de la macrobiótica, que hablan, por ejemplo, de la dieta mediterránea que oímos siempre. Por ejemplo, aquí tenemos pimiento, tomate, patata, berenjena. Sin embargo, parece que en la macrobiótica tampoco se llevan demasiado bien. Corrígeme si me equivoco. A ver, bueno, si te voy a corregir, realmente lo que sucede es que son alimentos muy extremos con un alto contenido en potasio y que se utilizan en el momento donde tienen que utilizarse. Es decir, que son alimentos que a priori refrescan. Es decir, que quien no se ha tomado un gazpacho andaluz en verano. Pero pensar que el tomate o el pimiento es para todos los días, no es un alimento que te esté aportando, digamos, ¿no? Entonces preferimos verduras verdes, como el brócoli, como la coliflor, como los puerros. Es lo que os digo, la macrobiótica incluye más que excluye, pero le da el lugar a cada alimento donde tiene que estar. Desaconseja para buscar el equilibrio, entiendo, ¿no? Exactamente. Podría ser algo así. Exactamente, sí. Me ha llamado mucho la atención que justo lo que tenemos aquí, bueno, salvo los pimientos, pero los tomates, las patatas o las berenjenas, pertenecen a la familia de las solanáceas. Y antiguamente se creían que, bueno, de hecho, la planta de las solanáceas es tóxica y por eso antiguamente no se consumía, pero a día de hoy ya sabemos que los frutos sí que se pueden comer. Claro, son verduras que crecen de noche y lo que os comentaba, ¿no? Sobre todo tienen un gran contenido en potasio que enfría mucho y sí, algunas son muy tóxicas como la berenjena de consumo diario, pero bueno, hacen un equilibrio con cosas más extremas como la carne. Entonces en la macrobiótica preferimos comer, realmente si lo veis son frutas, no son verduras. Preferimos verduras verdes que tienen más contenido en minerales y que nos aportan. Y en cuanto a las bebidas, me llama la atención que decís que no al café, pero sí al té. Supongo que será porque tiene menos cafeína. Vale, no quiero ser insistente, no decimos no, Perfecto. decimos cuándo. Menos consumo de café. Decimos cuándo es adecuado y cuándo no. Entonces realmente yo creo que lo del café es de conocido por todos y por todas, que es un alimento excitante, que no es realmente un alimento. Y el té, pues si tiene teína, sería más o menos como el café. Sí, de hecho, por ejemplo, mira, otra cosa que puede parecer contradictoria, el pan. Vosotros recomendáis el pan integral, sin embargo, el pan está hecho de harina. La harina, sin embargo, lo más refinado no parece que esté muy dentro de la dieta macrobiótica, ¿es correcto? Vale, yo quisiera puntualizar, lo que nosotros haríamos sería pan y cereales integrales en grano. Entonces lo que tendríamos en este lado serían los cereales vivos. Realmente si tú me preguntas cómo empiezo la macrobiótica, la empiezo con alimentos vivos, como son la legumbre, los cereales integrales, y aquí estarían los cereales integrales y aquí tendríamos el pan. Claro, y además sería un pan
que si además está hecho con masa madre, mucho mejor. Claro, ahí sí que hay cosas vivas, exactamente, ¿no? que sea ecológico, que sea de cereales integrales y, por supuesto, de masa madre. Patricia, ¿podemos decir que la macrobiótica es algo así como una mezcla entre la medicina, la espiritualidad y la alimentación? Sí, es un sistema amplio que te invita a que seas consciente, y conciencia modifica todo. Consciente qué debes comer, cuándo lo debes comer, dónde vives para comer esto. Entonces, la conciencia llevada a la alimentación nos modifica todo. Pues muchísimas gracias, Patricia Restrepo, por habernos acompañado. Un placer, Macarena. Bueno, que hemos hablado de los alimentos primarios, no modificados o poco modificados, pero luego hay todo un mundo de qué podemos hacer con los alimentos, cómo los cocinamos, y hay un capítulo muy importante que está en todas las casas, que se llama microondas, que sirve para procesar esos alimentos antes de que nos los comamos. Vamos a ver cómo surgió y para qué puede servir. Una barrita de chocolate, ese fue el detonante del gran invento. Percy Spencer, ingeniero de tecnologías para la guerra, llevaba en su bolsillo una chocolatina cuando trabajaba en la creación de un nuevo radar. Para ello utilizaba el magnetrón, un tubo electrónico que produce energía de microondas y que hizo que la famosa barra de chocolate se derritiera. Y entonces cayó en la cuenta, las microondas generan calor y este podría ser muy útil en la cocina. Un invento accidental que traería la comodidad a los hogares, la estrella para calentar de forma rápida los alimentos y a la que cada vez se le han añadido más funciones y se le ha ido sacando más partido en la cocina. Alabadas sus virtudes, 72 años después, no son pocos los mitos que rodean a este electrodoméstico y se plantean interrogantes. El principal, ¿son sus ondas nocivas para la salud? Ay, qué plan más bueno, doctores, sí. Que estamos haciendo una tortilla de patatas en el microondas. Concha Vicente, buenos días. Hola, buenos días. Muchísimas gracias, directora y profesora de una escuela de cocina. Me hace tanta falta pues ya sabes, una profesora de cocina. Te esperamos cuando quieras. Me vas a ver entre tu alumnado, lo siento. Estupendo, lo siento. muy bien. ¿Qué diferencia hay entre una tortilla de patatas hecha a sartén y otra como la que estamos haciendo en microondas? Bueno, pues la cantidad de aceite, es verdad que en la sartén hay que poner mucha cantidad de aceite, está muy bueno, pero el microondas es más rápida además y con unas gotitas ya ¿Estarán hechas preparadas. ya las patatas? Yo creo que sí. ¿Sí? Venga, pues vamos a sacarlas. ¿Y cómo las has echado aceite solo? ¿Aceite y agua? Un poquito de aceite. Solo aceite, agua no. Aceite solo, ¿no? Porque el agua las cocería más. Ah, aceite no. O sea, un poquito de aceite, no le ponemos agua entonces. No. Se tapan con el micro, se hacen unos agujeros, perdón, con el papel film. Con el papel film. ¿Y por qué papel y no tapadera? A mí me gusta más porque hace como más campana, digamos, de calor, ¿ves? Más vapor. Como una condensa más el agua. Condensa más, entonces... Ajá. Y bueno, se pinchan vamos y ya está. allá. Ya mismo ya están 6 minutos, 8 minutos y ya está. Si quiere ponerse aquí y ir preparando la tortilla de patatas, porque la verdad que venimos con bastante hambre a esta hora. Sí, ¿no? Pues bueno, ya la tenemos aquí preparada, ¿no? Exactamente, las tortillas ya las hemos preparado antes porque si no tardaríamos mucho. La verdad es que a simple vista yo no sabría decir cuál es Es verdad. Las tendríamos que probar, a lo mejor probándolas se notaría un poquito más, pero tampoco mucho. ¿Tú crees? Yo creo que no. Es verdad que con el aceite claro, el mira, sabor cambia un poco. Vamos a dar dos datos muy significativos. Es decir, 100 gramos de patatas fritas tendrían casi 370 kilocalorías. 100 gramos de patatas hechas en el microondas, estamos hablando de 75. O sea, es casi, claro, es casi 4 veces pero qué menos diferencia más calorías. grande. Claro, por tanto, caramba, ahí sí que la verdad es que nosotros ganamos mucha tortilla de patatas por la mañana, por la tarde, ¿verdad? A todas horas. Hombre, haciéndolas en el microondas es muchísimo más. Hay muchos mitos con respecto al microondas, el peligro que tiene y esas cosas, pero yo creo que están más o menos superados. A mí lo que me gustaría saber es qué uso se le puede dar al microondas culinarios. Por ejemplo, yo he leído, por ejemplo, que si vas a pelar cebolla y que cuando te van a llorar los ojos, si tú la metes al microondas, no te van a llorar los ojos cuando los cortes. Todo depende de la cebolla y de tus ojos, ¿eh? Ahí depende un poco de las dos cosas, yo creo que influyen. Hay cebollas que son muy agresivas, tienen mucha fuerza, entonces, bueno, si las metemos en el microondas, pues a lo mejor nos quitan un poquito el picor. ¿El ajo se pela mejor si lo metemos en el microondas antes? El ajo, pues igual, si le das un golpe, lo metes en el microondas y se pela muy rápido también, muy fácil. Concha, y algunos alimentos que podamos hacer rápidamente en el microondas, la coliflor, por ejemplo. Exactamente. ¿Qué diferencia se puede hacer en el microondas? ¿Ventajas, desventajas de hacerlo en el micro? No, desventajas, yo creo que ninguna. En el microondas lo cortamos en arbolitos, como está aquí, ¿no? Cortados así. Lo tapamos también, no le echamos nada, ni agua ni nada. Un poquito de sal y pimienta si queremos
y para que incluso tenemos siempre la conciencia de que da aire, ¿no? Y tal, la coliflor podemos echar un poquitín de comino. Gases. Un poquito de comino para evitar los gases. Lo tapamos, lo metemos en el microondas 4 o 5 minutos y también huele menos la casa. La ventaja es que no huele, que también huele. No huele toda la escalera. Porque parece que huele toda la casa, que bueno. Estás invitando a los vecinos. Claro, todo el mundo sabe lo que vamos a comer. Claro, realmente es decir, la coliflor huele mucho porque tiene azufre, y ese azufre es el que le da el olor, pero si lo estamos oliendo es que se está yendo del alimento. Por tanto, si lo hacemos al microondas y huele menos, es porque se está quedando en el alimento. Es más nutritivo. Y el arroz, vamos a hacer arroz en el microondas, ¿qué hacemos? ¿Lo tapamos? Y el arroz igual, lo podemos tapar. Ponemos el agua caliente, lo metemos aquí, calentamos un poco primero en un bol, calentamos el agua, lo sacamos, echamos el arroz y lo tapamos. 6 minutos, primero como está el agua caliente, lo que tarda en calentarse el agua, y luego unos 8 o 9 minutos en hacerse el arroz. Y lo podemos tapar, porque así tapado incluso tarda un poquitín menos. Qué curioso. Sí. O sea, que coceríamos el arroz. Lo tapamos. En el microondas se puede tapar porque va a terminar cociendo. Yo el único arroz que hago en el microondas es el del tarrito, pero sí, claro, bueno, que también se puede. También el del tarrito ya está, y eso ya está súper preparado, no hay problema. Y si nos vamos para esta mesa, sí, porque antes Luis hablaba de la cebolla o del ajo, pero yo también sé que si das un golpe de microondas, y eso no quiere decir que golpeemos al tomate con el microondas, sino que le metamos a lo mejor 10 segundos o 20 segundos la naranja, vamos a tener más zumo. Sí, la naranja o el limón, la naranja o el limón, sobre todo si están fríos, si los acabamos de sacar de la nevera, es verdad que ponemos más zumo si lo metemos 20 segundos y se hace mejor, ¿no? Sabéis que está frío. Y el tomate, pues para pelarlo, para hacer una ensalada que está mejor pelado, pues igual lo metemos 20 segundos y se pela muy bien, se quita muy bien. En vez de escaldarlo en el agua y tal. Hay quien critica un poco que si le estamos dando calor, la vitamina C, que es la más termolábil, 20 segundos, podríamos, ¿no? Claro, pero vamos, perderíamos 20 segundos, pues 20 microgramos. Yo creo que no sé cuánto se perderá, ¿no? Pero bueno, yo creo que muy poquito, pero bueno, ¿no? Yo creo que si obtenemos más zumo, lo compensamos. Llegamos a casa cansados por la tarde, por la noche. Como siempre. No tenemos nada para cenar. Algo rápido, algo deprisa, la cocina basura. No, ¿por qué va a ser cocina basura? Para eso tenemos el microondas, una propuesta de cena así saludable. Pues el salmón, tenemos una raja de salmón, pues y un recipiente de papillot de tipo de silicona, que la silicona en esto funciona muy bien. Es lo que comentábamos antes, ¿no? Que hay que gastarse también un poco de dinero en silicona, no se puede comprar cualquiera, ¿vale? Que eso es importante porque nos dura mucho. Ponemos cebolla, un poquito de aceite, un poquito de limón, un chorrito de limón, lo metemos en el microondas 6-8 minutos y ya tenemos la cena preparada. Estupendo. Yo no sé ustedes, pero yo hoy he descubierto grandes revelaciones del mundo del microondas. Concha Vicente, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Hasta pronto. Encantada. Gracias. Bueno, sepan ustedes que yo ya estoy pensando en mi menú esta noche, mientras cenan o justo después, pueden disfrutar de un nuevo capítulo de la serie Fugitiva en la 1 de Televisión Española. Una trama en la que, por cierto, hay un personaje en que nos hemos fijado. No puede oírnos, pero su capacidad de escucha y de interpretación son enormes. Vean. ¿Sabemos algo de mi marido? No, todavía nada. Mientras unos escuchan las voces de esta escena, otros la ven así. En Fugitiva es el caso de Rubén, el hijo de la protagonista. Cuando era solo un niño, un accidente le cambió la vida. Se queda sordo con 10 años y a raíz de eso, pues se crea un mundo interior, le cuesta abrirse mucho, es muy tímido, retraído. Rubén aprendió una nueva forma de comunicarse, algo a lo que también se ha tenido que adaptar su familia. En el set de rodaje, los actores reciben la ayuda de profesionales para que la trama se ajuste a la realidad. La lengua de signos que él utiliza, al ser una sordera adquirida, no es una lengua de signos pura y dura. Por ejemplo, si yo ahora me pongo a hablar y utilizo signos, no estoy haciendo una lengua de signos pura y dura, sino lo que estoy haciendo es lo que se llama un bimodal. Hay trucos y recursos de estos muy fáciles. A la hora de decir qué haces, ¿no? Pues tú dices, ¿cómo habla lo italiano? ¿Qué cosa fare? Entonces ya dices, el fare, esto, pues venga, lo mueves y ¿qué cosa? ¿Qué? ¿Qué hace? Cuando leí los guiones, pues me pareció un reto, algo que nunca he hecho y que además es muy difícil y que requiere tiempo. Solo en España son más de 1 millón de personas las que tienen alguna discapacidad auditiva. Esa está ahí el texto, pero falta la parte... Bueno, una serie que desde luego no nos podemos perder. Y si en tu familia hay alguna persona con discapacidad, el Club Gente Saludable te anima a que te hagas socio porque te puede ayudar. Porque con la tarjeta que tienen los socios, que les acredita como que forman parte del club, pueden acceder a más de 7.000 establecimientos sanitarios
sitios donde os van a atender con las mejores condiciones económicas y sin lista de esperas. Y además también hay 4.000 establecimientos donde os pueden cuidar y os pueden hacer grandes descuentos. Como por ejemplo, la clínica dental, si necesitáis un implante o necesitáis cuidar vuestros dientes, pues pueden haceros hasta un 30% de descuento y eso es mucho dinero el que os ahorráis. Pero es que además, también, por ser parte del club, vais a entrar todos los meses en los sorteos que se realizan entre todos los socios. Durante el mes de abril se sortean 20 cestas de manzanas como estas que tengo aquí. Son del Valle de Venosta, cultivadas en los Alpes y con un alto poder nutritivo. Y hoy voy a dar el nombre de otros 5 ganadores. Aquí los tengo. Felicidad Lozano, de Madrid. Josefa González, de Asturias. Susana Álvarez, de Madrid. Álvaro Llopis, de Jaén. Y Valle Caballero, de Cádiz. A todos ellos, enhorabuena, porque en breve os llegará la cesta. Y si vosotros os queréis beneficiar de todas estas ventajas, solo tenéis que formar parte del Club Gente Saludable. ¿Y cómo? Llamando al 902 55 0522 o también lo podéis hacer en la web en www.sabervivir.es. Muchísimas gracias, Ana. A continuación nos vamos a fijar en el resultado de un estudio que llama cuanto menos la atención. El divorcio podría aumentar el riesgo de infarto cerebral. Yo no sé ustedes, pero yo no me voy a mover de aquí hasta que sepa lo que opinan las amigas y conocidas. Hasta mañana. Si su matrimonio va mal y está pensando en separarse, tenga en cuenta esta noticia. Investigadores del prestigioso Instituto Karolinska en Suecia han comprobado que las personas divorciadas corren un riesgo mayor de sufrir un infarto cerebral en los 4 años siguientes a la ruptura matrimonial. El riesgo es levemente superior en los hombres y aumenta también en las personas con bajo nivel económico y educativo. La moraleja parece simple. El matrimonio tiene un efecto protector para el cerebro, pero el debate está servido.